Benítez Vallejos. Que ella nos aclare porque nos Sí, estamos confundiendo, porque yo sí. creo que es Benítez Vallejo. Yo Vamos también a... creo que es Benítez Doctora, ¿qué tal? Vallejo. ¿Cómo te va? Buenos días. Bueno, buenos días, ¿qué tal a la audiencia de ustedes? ¿Cómo están? Gracias por Bien. atendernos, doctora. Benítez Vallejo es tu apellido, ¿verdad? Benítez Vallejo, pero yo uso solo Vallejo. Perfecto. O sea, vos entonces, Hilda Vallejo te tenemos que llamar entonces. Sí, Sin S final o con S. sin S. Sin S, Vallejo. Vallejo. Una especie de Este, Emiliano R. Fernández, no, que yo, usó el apellido de su no, pero padre. hay Vallejo y hay Vallejos. O sea, no me acuerdo si el finado Roque Vallejo, que era el psiquiatra del Poder Judicial, si él era Vallejos y Rocío, por Vallejo, ejemplo, la diputada es, no sé si es Vallejo o Vallejos nomás. Vallejo somos los tres, sin Vallejo, S. sin S. Sí, él era mi tío y ella es mi prima hermana, Ah, viste. Y sin S. sin S. Perfecto. Bueno. ¿Cómo Doc- andan? doctora, bien, doctora, te estamos Roque, molestando para que nos explique un poco Roque Orrego que nos enseñó criminología. Sí. Una parte de la criminología, me acuerdo. ¿Quién te enseñó? Y Roque, el ex psiquiatra del Poder Judicial. Ah, Roque Vallejo. Vallejo. Doctora, te estamos molestando por este caso de en donde otorgaste una figura lo poco aplicable, esa exhibición de medidas cautelares de este señor que fue imputado por presunto robo de carne o hurto de carne que imputó la doctora Noguera. ¿Cuál es la explicación que podés darnos? Porque es muy interesante el caso de por sí. Parece insignificante, ¿verdad? Pero desde el punto de vista jurídico puede resultar interesante. Bueno, antes que nada, no es molestia, estamos para justamente eso, brindar información a la ciudadanía como servidores públicos. Nosotros somos servidores públicos, estamos para eso. Sobre el punto de la exhibición de medidas cautelares, es una medida que yo aplico, no es la primera vez que aplico. eh, es cuando al criterio del magistrado no se dan los presupuestos requeridos por el Ministerio Público para aplicar una medida cautelar, sea ya desde la prohibición de salida al país, desde la comparecencia hasta la prisión preventiva. Cuando el juzgado analiza los presupuestos solicitados, requeridos por el Ministerio Público y solicitados por la defensa técnica, y a criterio del juzgado considera que no se dan esos presupuestos, se le exime de medidas cautelares al procesado. En este caso en particular de la tentativa de hurto, a criterio de este juzgado de atención permanente en este momento, no se dieron los presupuestos para un arresto domiciliario. En primer término, leí en las redes sociales, creo que justamente de PDS, el Twitter de PDS, que la señora agente fiscal, una brillante agente fiscal de una trayectoria brillante, manifestó que no era la primera vez que cometía hechos punibles. Sí. Conforme teníamos en los registros de los antecedentes penales del procesado, este señor no tenía procesos ya vigentes. Además de eso, la pareja y el hijito de este señor vinieron acá, se constituyeron en la oficina de atención permanente ese día, nos dieron una explicación. Y la audiencia del 242 hace a los efectos no solamente de que las partes soliciten, sino también para que el procesado sea oído. En este caso, al ser oído, él mismo manifestó un relato de hechos coherentes y coherentes con el parte policial que tenía a la vista mi persona. Y se dieron los presupuestos de que no había un peligro de fuga, un peligro de obstrucción, un peligro latente de que él mismo pudiera cometer otros hechos punibles. Fue por eso, y además de eso, de que el artículo 28 del Código Penal nos habla del arrepentimiento, lo cual hace no constituir luego El hecho una punible. tentativa acabada del hecho, porque Sí. no existió una tentativa inacabada, y el hurto no prevé la situación de la tentativa inacabada punible. Es por ese motivo que este juzgado dio esa medida de exhibición de medidas cautelares.
Los magistrados tenemos que ser muy prudentes al momento de dictar las medidas cautelares porque son perjudiciales. Si este señor ya pensó en hurtar carne para darle de comer a su hijo y a su pareja, y como me relataban, hacía más de una semana solo comían arroz hervido, y yo voy a hacer poniéndole en arresto domiciliario, como solicitaba el Ministerio Público. Se van a morir de hambre. No estamos para criminalizar el hambre. El hambre yo no justifico la comisión de un hecho punible, pero en este caso no existió el hecho punible porque existió un arrepentimiento. Doctora. No estamos para criminalizar hechos que no son hechos punibles. Estamos para velar por el control de las garantías de los procesados y del proceso. Doctora, dentro del aspecto incluso didáctico de una imputación, para una imputación se tiene en cuenta los antecedentes de una persona. Te hablo de la imputación, no de las medidas, de la imputación. Para mí no, pero no soy fiscal. No, para mí, claro, didácticamente, no, sí, didácticamente. Didácticamente no, a excepción que tenga una condena firme. Categórico. Y en el marco del mismo hecho, del mismo tipo penal. Sí, señora. Es más, doctora, si me permitís agregarle, el antecedente se tiene en cuenta al momento de establecer la medición de la pena, o sea que utilizando el artículo 65 para ver la vida anterior del que está siendo juzgado en ese momento, no en el momento de la imputación. En el momento de la imputación uno tiene que tener suficientes elementos de sospecha de la comisión de un hecho punible y de la participación de ese ciudadano en el mismo, no de otros hechos punibles que pasaron ya hace tiempo, ¿verdad? Sí, pero hay una cosa, si vos tenés un procesado, didácticamente hablando, sí. Si vos tenés un procesado que comparece a su imposición de medidas por robo agravado de una motocicleta y tiene 7 antecedentes vigentes por robo agravado de motocicletas, te hace presumir de que su conducta es un patrón reiterativo. Así mismo es. Sí. Y que si vos le otorgás una medida menos gravosa a la prisión preventiva, él mismo volvería a cometer esos hechos punibles. Sí. Entonces, en ese caso sí se debe analizar las medidas, los antecedentes vigentes. Para las medidas, exactamente. Para la imposición de medidas. Excelente. Doctora, ahora te pregunto, cuando vos le eximís de esas medidas cautelares y decís, para mí no existiría luego un hecho punible, ¿verdad? No estaríamos ante la comisión de hecho punible. Y no hay otra posibilidad, no sé, pregunto, de rechazar la imputación o esa exhibición de las medidas cautelares ya traería consigo prácticamente descartar esa imputación. Son cosas diferentes. Yo soy del criterio particular de que la imputación no puede ser rechazada. ¿Por qué? Porque el artículo 305 establece taxativamente el juez tendrá por recibido. No dice podrá recibir o recibirá y analizará. Dice tendrá por recibida la imposición. Claro, siempre y cuando cumpla con los requisitos procedimentales. O sea, claro. el juez lo que no puede decir es, no, acá no hay hecho punible, no existe. Porque el juez es de garantías, de garantizar el debido proceso. Así si obviamente falta la identificación del imputado, va a rechazar, obviamente, ¿verdad? No, ahí va a devolver. A devolver, claro. Eso es didácticamente hablando. Sí, es importante, por eso te estamos llamando. La devolución de la causa, de la imputación, para que identifique los datos personales o la dirección o presente ciertos elementos que el juez considera pertinentes. Pero el juez no puede rechazar.
a mi criterio, un acta de imputación. ¿Y qué es lo que Porque podría hacer la defensa entonces para que no avance esta investigación? ¿Qué tipo un de incidente? sobreseimiento, Claro, yo ya puedo pedir como defensor de este señor que hurtó o intentó hurtar la carne un pedido de sobreseimiento. una abreviación de plazo y un sobreseimiento definitivo. Desde la óptica del defensor. Claro, no, por eso porque ella nos está explicando didácticamente y es muy interesante. Porque de hecho, que yo interpreto así, ¿verdad? Si yo pongo las medidas cautelares, para la prisión preventiva pues se tienen que reunir una serie de requisitos y también para la aplicación de las medidas alternativas Por y ende. sustitutivas, por ende, ¿verdad? Entonces, si para mí no se reúnen, porque si yo le aplico las medidas, le eximo de eso, de las medidas cautelares, incluso quiere decir que no encuentro una vinculación de la No. persona imputada con el hecho, no existe, No. no, o como es el No, otro. no. Cuando yo le eximo de medidas cautelares es que yo considero que el procesado no reúne los presupuestos, su actuar no reúne ciertos presupuestos como peligro de fuga, obstrucción a la investigación. O que el caso Es no es decir, grave. Otro. Y porque para la prisión te exige que yo imputado exista suficientes elementos de sospecha que No, estoy de vinculado a... certeza sí que lo ya. Claro, de que estoy vinculado al hecho. Entonces, Sí, si vos me señora. otorgás las medidas cautelares, quiere decir, no estoy lo tan seguro de que Carlos haya cometido Sí, este sí, sí. hecho. Y que ¿Verdad? puede ser Entonces, un por eso te requisito digo, que es falte. demasiado importante, porque yo entiendo así, porque el juez no está como ella misma nos dice, yo creo lo que no he hecho punible ahí, ¿verdad? No hay hecho punible, dice ella. Entonces, yo creo que cuando me exime las medidas cautelares el juez, eso ya dice, acá no me convence lo de que Carlos haya intentado hurtar la carne, la No, fruta o lo que sea. No, lo que vos pensás es, Carlos no va a fugarse. Sí, ya sé. Carlos no va a obstruir la investigación. Carlos es una persona que tiene la suficiente contención familiar como para estar sin medidas cautelares y que se va a presentar en juicio las veces que sea convocado sin la coacción de una imposición de medidas. Así mismo. Así es el análisis que hay que hacer. Claro, porque lo que hay que definitivamente, a ver un poco, partir, por llamarle de alguna manera, es la imputación es una cosa y el otorgamiento o la imposición de medidas cautelares, que la principal medida cautelar es la prisión y de ahí derivan la medida alternativa o sustitutiva, son paralelas, son diferentes, no vienen juntos eso. Esos, a ver un poco, esas instituciones procedimentales o esas instituciones penales no vienen juntas, nunca. No, ni siquiera el acta, porque una es el acta de imputación ¿Sí? y otro requerimiento es el de imposición de medidas. Así mismo. Y Son esa imposición, más. de medida tiene que tener el sustento debido y la fundamentación en cuanto al pedido por parte de la Fiscalía. Existe obstrucción de investigación, existe peligro de fuga, es un hecho grave y tenemos la suficiente certeza de la comisión del hecho punible por este ciudadano. O sea, son requisitos fundamentales para el pedido de una medida cautelar dentro del proceso. Así mismo. Correcto. Es correctísimo como estás definiendo y haciendo el análisis de los presupuestos. Por eso es que es muy importante el principio de inmediatez, que el juez le escucha al procesado y le escuche su versión de los hechos a los efectos de valorar, y generalmente los imputados no quieren hablar con el juez. Sí, Me abstengo nomás. claro. ¿Y qué pasa? No es una declaración propiamente indagatoria, sino es el momento en que el procesado tiene para ser oído por el juez. Doctora o doctor, yo quiero una medida menos gravosa, o yo quiero tener un proceso en libertad porque mis hijos tienen que comer, porque yo soy tal cosa. Eso es lo que ellos no hacen, no hablan. Al no hablar, pues es el problema. Perfecto. Doctora, ahora
además que vos diste otro elemento, que la versión que te da el señor coincide con el acta policial. O sea, tenemos otro elemento objetivo ahí. Yo puedo discutir, digo, la doctora actuó mal o bien, o actuó mal, digo yo. Y vos me decís, Carlos, acá está el acta policial y podés verificar lo que me dijo el juez. Entonces, tengo dos elementos objetivos, la versión del señor y el elemento concreto y más objetivo aún, que es el acta policial que vos tenés a mano, ¿verdad? Entonces, son dos elementos demasiado importantes para que el juez pueda tomar una decisión. Y son dos elementos que son coherentes uno con el otro, ¿verdad? Sí, así mismo. Correcto. Doctora, te agradecemos muchísimo tu tiempo y bueno, te vamos a molestar en cualquier momento para otro tipo de consulta porque es importante estas cuestiones didácticas para que podamos entender nosotros y la gente que nos escucha y nos está viendo, porque los ciudadanos tienen que saber algunos términos básicos jurídicos, algunos conceptos jurídicos, porque la tarea que cumple el Poder Judicial dentro de un sistema republicano es esencial, es fundamental, doctora. Sí, y sobre todo estar abiertos para poder informar. Correcto. Gracias, doctora. Que tengan buen resto de jornada. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Te informó PDS, Radio TV Digital. Con Perla, Elvis. Urgente. Sí. Urgente.